Por favor, abra su Biblia en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Después de unos instantes empezaremos a leer desde el versículo 35. Estoy seguro que usted muchas veces habrá dicho o habrá escuchado a otras personas decir: de milagro me escapé de la muerte. El avión en que viajaba se estrelló, o tuve un tremendo choque con mi carro, o estuve gravemente enfermo a punto de morir. Dramática como pudo haber sido esa experiencia, permítame decirle algo: usted no estuvo cerca de la muerte, usted no murió. De hecho, ahora está más cerca de la muerte de lo que nunca jamás ha estado. Su latido de corazón, como alguien poéticamente lo dijo, es el palpitar silencioso de una marcha fúnebre rumbo a la sepultura. Lo único que existe entre usted y la sepultura es ese quieto latido en su pecho. Quizás diga: por favor, pastor, no sea tan fúnebre en la Pascua. No estoy siendo fúnebre. Solo quiero decirle que la muerte es un hecho, pero que cuando usted muere como creyente en Cristo, su cuerpo va a la sepultura, mas su espíritu asciende a Dios. La Biblia revela en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hace algunas décadas, y cuando tenía 80 años de edad, alguien le preguntó a John Quincy Adams, quien fue el sexto presidente de los Estados Unidos: ¿cómo está el señor John Quincy Adams? Y él respondió: John Quincy Adams está muy bien, gracias por preguntar. Pero la casa en donde vive está muy deteriorada y dentro de poco será inhabitable y tendré que mudarme. Pero John Quincy Adams está muy bien, gracias. Él llegó a comprender que su cuerpo es simplemente una casa en la que él vivía, y su cuerpo es una casa en la que usted vive. Y un día usted se mudará e irá al cielo si muere siendo un creyente. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Creo que les conté hace algún tiempo de una mujer llamada Crisálida. Cuando ella murió, en su lápida escribieron: esta no es Crisálida, es solo su envoltura. Crisálida dejó su envoltura y se fue con Dios. Bueno, eso es verdad. El cuerpo es el cascarón en que vivimos, y la Biblia llama a nuestro cuerpo la morada terrestre. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, pero Dios no ha acabado con su cuerpo. Su cuerpo un día resucitará. Permítame ilustrarlo. Es casi como un hombre que posee un negocio y desea remodelarlo. Los trabajadores entran y él pone un letrero en la puerta que dice: cerrado por remodelación. Eso es lo que pasa con usted. Cuando usted muere, su cuerpo es cerrado para remodelación. Su cuerpo va a la sepultura y usted se muda de este. Luego Dios resucitará su cuerpo, renovado, restaurado y hecho a la imagen del cuerpo del Señor Jesucristo. Y así como el dueño vuelve a ocupar su negocio remodelado, usted regresará a su cuerpo resucitado y glorificado. Verá, cuando Dios le salvó, Él hizo algo maravilloso por usted, pero no ha terminado con usted. La Biblia dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Adán pecó, y hablo del primer hombre que vivió, Adán, él murió inmediatamente en su espíritu. Él murió espiritualmente. Él murió progresivamente en su alma. Él llegó a ser más y más inicuo hasta que fue redimido. Pero al final su cuerpo terminó muerto. Su cuerpo fue sepultado. Él murió inmediatamente en su espíritu, pero murió progresivamente en su alma y finalmente murió en su cuerpo. Ahora, cuando usted se salva, Dios revierte lo que el diablo hizo. Y cuando se salva, usted es justificado inmediatamente en su espíritu. Usted es santificado progresivamente en su alma y será glorificado finalmente en su cuerpo. Dios aún no ha terminado con usted. Hay más por venir. Su cuerpo aún no ha sido redimido. Está por venir la resurrección del cuerpo humano.
En 1 Corintios 15, versículo 35 leemos: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso es lo que quiero llamar, en primer lugar, un problema perplejo. Cuando le digo que su cuerpo será resucitado, esa pregunta se me viene a la mente y no sin razón. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo es eso posible? ¿Y con qué cuerpo saldrán? ¿Cómo seremos? Es extremadamente difícil para nosotros, como seres humanos, pensar acerca de la resurrección del cuerpo humano. Y deseo decir que cuando hablamos de la resurrección, hablamos del cuerpo, no del espíritu ni del alma. La Biblia nunca habla de la resurrección del espíritu ni de la resurrección del alma. El espíritu, el alma, no necesitan resurrección. Es del cuerpo de lo que hablamos. Usted dirá, Pastor Rogers, francamente tiendo a ser un poco científico y tengo una mente filosófica y se me dificulta aceptar el hecho de que Dios literalmente resucitará cuerpos muertos. Bueno, no sé por qué eso es difícil para usted. Si Dios creó el mundo de la nada, de seguro que Él puede formar un cuerpo resucitado de algo. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa, en Hechos capítulo 26, versículo 8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué considera increíble que Dios pueda resucitar a los muertos? Carlos Spurgeon, el predicador y teólogo de antaño, dijo lo siguiente: todo lo que Dios hizo es maravilloso hasta que nos acostumbramos. Cuando nos acostumbramos a las maravillas de la creación, sencillamente decimos, bueno, eso es natural, y nos olvidamos del Creador. Pero no haga a Dios a un lado cuando hablamos de la resurrección de los muertos. Un problema perplejo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Por favor, miremos el versículo 36, donde Pablo responde a dichas preguntas. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En segundo lugar, una ilustración comprensible. Pablo era un excelente maestro y existe un problema perplejo, así que él da una ilustración comprensible, clara. Algo que podemos ver, algo que todos hemos visto, y es una semilla que muere. La semilla es enterrada, se descompone, y con todo de esa semilla germina nueva vida. Dios dice que nuestro cuerpo resucitado es muy parecido a una semilla. Vemos la muerte como el segador funesto, pero la muerte no es un segador funesto, sino un sembrador. Cuando usted muere, usted está simplemente sembrando una semilla. Pone una semilla en la tierra. Alguien dirá, bueno, no veo cómo Dios resucitará un cuerpo. Sea realista. Aquí está un hombre que fue a Vietnam y ahí se paró en una mina y perdió su pierna derecha. Obtiene una prótesis y regresa al país y se consigue trabajo en un aserradero en Nueva York. Ahí pierde 2 dedos y son incinerados. Luego este hombre se salva y recibe el llamamiento a ser misionero. Él tiene una pierna en Vietnam, 2 dedos en Nueva York y se va a África, donde muere y lo entierran a la sombra de un árbol de manzanas. Las raíces del árbol lo absorben y lo transforman en manzanas. Las manzanas caen al suelo y un cerdo viene y se las come. Ahora dígame, ¿cómo lo va a resucitar Dios? Amigo, verá, Dios dice que muy similarmente a una semilla. Usted pone una semilla en la tierra. Todas las partículas de esa semilla se disuelven, mas existe un elemento de vida en esa semilla que no muere. Usted continuará diciendo, pastor, espere un minuto. Esa analogía no calza. Es decir, una semilla nunca muere realmente. Hay vida en la semilla, pero cuando usted muere, pues está muerto. Mi amigo, ahí es donde se equivoca. Existe una parte de mí que nunca muere. Hay una parte de mí que nunca muere. Jesús dijo que todo aquel que vive y cree en mí
¿no qué? No morirá eternamente. Existe ese principio de vida continua que nunca muere. Y si Dios desea resucitar las partículas exactas de mi cuerpo, Él no tiene ninguna dificultad en hacerlo, de donde quiera que pueda estar disuelto mi cuerpo. Ahora, muy francamente, no creo que lo hará, porque usted está viendo a un hombre hecho de partículas de todo el mundo. Por ejemplo, yo estoy hecho de maíz de Iowa, de carne de Kansas, de manzanas de Oregón, de repollos de la Florida. Escúcheme, todo eso me forma ahora mismo. Pero no son las partículas exactas de mi cuerpo lo que Dios resucitará. Nosotros recibimos constantemente nuevos cuerpos. Usted no tiene el mismo cuerpo que tenía hace unos años. No hay en su cuerpo ni una sola partícula que estuvo en usted hace varios años atrás. Esas moléculas están siendo desechadas y nuevas las reemplazan constantemente. Le pregunto, ¿es usted la misma persona que fue de bebé? ¿Sí o no? Usted es la misma persona, pero no es la misma persona. ¿Es su cuerpo el mismo que poseía de bebé? ¿Sí o no? Leí en algún lado que una persona en el lapso de su vida consume... ¿Está listo? Consume 50 toneladas de comida. Bueno, si mira a su alrededor lo creerá, ¿verdad? 50 toneladas de comida en el transcurso de una vida. ¿Por qué? Porque estamos constantemente tomando nuevas moléculas. Botamos las moléculas viejas. Sin embargo, existe una continuidad que llamamos cuerpo. En 1963, creo que vi por primera vez el río Mississippi. Iba manejando rumbo a San Francisco y crucé el río Mississippi. Fue en Memphis, Tennessee, que crucé el puente. Nunca soñé que llegaría a ser pastor en Memphis, Tennessee. Yo miré el río Mississippi. Hoy yo podría ir y mirarlo, más le pregunto, ¿será el mismo río que miré en 1963? Bueno, sí y no. Es el mismo río, pero ni una gota de agua fluye en él del agua que fluía cuando lo vi por primera vez. Lo que trato de decir es que el cuerpo que Dios resucitará no será necesariamente con las mismas partículas que existen en este ahora. Permítame decirle un versículo clave para que lo entienda. Salmo 139, 16 habla de cómo Dios creó su cuerpo. Es un maravilloso versículo. Salmo 139, 16. De paso, es un excelente versículo que nos enseña que no debemos abortar a los bebecitos. Esto es lo que enseña. El salmista le habla a Dios y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Antes que mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos, mi rostro, antes que fuesen una realidad, Dios las tenía en su libro. ¿Sabía que Dios posee un libro acerca de mí? Sabía que existe un esquema específico para mí y nadie más tiene ese plan particular, solo yo. Y todos mis miembros estaban escritos en el libro de Dios antes que fuesen formados. Lo mismo con usted. Los genes, los cromosomas, el patrón genético que me hace único está en el libro de Dios y ese soy yo. Cuando Dios me resucite, Él no me resucitará de las partículas precisas, sino que existe en el plan de Dios un individuo único, un cuerpo en torno a un esquema que Dios ha ordenado en la eternidad. Y cuando Dios esté listo para resucitarme, Dios pondrá en su computadora celestial la orden, quiero un Adrian Rogers. Y ¡zas! Saldrá un Adrian Rogers. Verá, Dios es un maravilloso y grandioso Dios. Y yo soy la misma persona que era de bebé. Sin embargo, ni una partícula que estaba en mí de bebé está en mí ahora. Con todo, estoy organizado según el plan de Dios. Amigo, amiga, no descarte a Dios cuando hablamos de la resurrección. Dios nos da una ilustración y nos dice que es como una semilla. La semilla es enterrada, muere, se descompone.
No obstante, existe continuidad de vida que gira alrededor de un principio que establece que un individuo sale de la tierra. Aquí está el tercer punto que deseo que note. No solo un problema perplejo, no solo una ilustración comprensible, sino que también quiero que note una persona particular. Por favor, leamos el versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Literalmente, todo protoplasma no es el mismo protoplasma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Esa es una gran declaración científica. Eso fue escrito en la Biblia antes de la época de la microbiología, es decir, que las diversas formas de carne son diferentes. Toda explicación científica hoy le dirá que la carne humana es diferente a la carne de los animales y así sucesivamente. Luego Pablo continúa en el versículo 40 hablando de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, o del cielo y la tierra. Antes de la era de los grandes telescopios, él habla de astronomía. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios crea un cuerpo según le plazca. Seremos personas particulares, individuales cuando lleguemos al cielo. No nos veremos iguales. Eso quizás sea consolación para usted. Dios es el Dios de individualidad. Dios nunca confecciona copias. Dios solo hace originales. 2 hojas no son iguales. 2 huellas digitales no son iguales. Las huellas en la nieve no son iguales. Dios no crea 2 individuos idénticos. Nos reconoceremos cuando nos veamos en el cielo. No vamos a ser absorbidos por una masa homogénea, alguna metamorfosis de nada. Seremos personas e individuos. En el monte de la transfiguración estaban Jesús, Moisés y Elías. Moisés y Elías ya habían muerto, pero fueron traídos del otro mundo y los discípulos reconocieron a Moisés. Ellos reconocieron a Elías, reconocieron a Moisés. Estaban ahí prefigurando el cuerpo humano resucitado. Alguien le preguntó a Carlos Spurgeon si nos reconoceríamos unos a otros en el cielo y él respondió, bueno, ahora nos reconocemos los unos a los otros. ¿Seremos más tontos cuando lleguemos al cielo de lo que somos ahora? No, la verdad del caso es que nos reconoceremos y mi cuerpo resucitado será diferente al suyo y su cuerpo resucitado será diferente al mío. Ahora el cuarto punto que deseo que note, no solo la persona particular, sino la perfección prometida. Noten el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Posiblemente usted diga, no quiero mi cuerpo otra vez. Estoy cansado de este. Francamente, no me gustan mis fotografías. Desearía que me dieran el cuerpo de otro y no el mío. O tal vez diga, no soy tan inteligente como debería serlo. Bueno, quizás sea más inteligente de lo que usted piensa. Su inteligencia tiene que ver con el equipo cerebral que posee y tan solo necesita un mejor cerebro con que pensar. No significa que no sea inteligente, solo significa que no posee las herramientas adecuadas con las cuales pensar. Mas cuando llegue al cielo, usted tendrá un mejor cerebro. Usted será mucho más inteligente de lo que piensa que es. Usted será transformado de corrupción a incorrupción. ¿Sabe qué significa la palabra corrupción? Significa aquello que muere. Me permite decirle que ahí donde está escuchando se está corrompiendo. Eso es lo que hacemos. Nos estamos descomponiendo, nos estamos deteriorando. El asunto no mejora, amigos, solo empeora. Solo diga, esto es lo mejor. De aquí en adelante es cuesta abajo, empeorará. Y empeorará mucho más si usted no tiene la seguridad de su salvación.
Seguridad que solo proviene de una relación personal con Jesucristo, quien dio su vida como pago de la culpa de todos sus pecados. En el programa anterior mencioné que cuando Dios le salvó, hizo algo maravilloso por usted, pero no ha terminado con usted. La Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando usted es salvo, Dios revierte lo que el diablo hizo. Y cuando se salva, usted es justificado inmediatamente en su espíritu, es santificado progresivamente en su alma y será glorificado finalmente en su cuerpo. Dios no ha terminado con usted, hay más por venir. Su cuerpo aún no ha sido redimido. Está por venir la resurrección del cuerpo humano. El asunto de la resurrección del cuerpo humano es, en primer lugar, un problema complejo y perplejo. Problema complejo desde el punto de vista de los hombres, no desde la perspectiva de Dios. Por eso Pablo le dijo al rey Agripa, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo responde a dichas preguntas. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está en segundo lugar una ilustración comprensible. Creo que todos habremos visto y habremos sembrado alguna semilla, ¿verdad? La semilla es enterrada, se descompone, y sin embargo, de esa semilla germina una nueva vida. Dios dice que nuestro cuerpo resucitado es muy parecido a una semilla. En tercer lugar, hay una persona particular. En 1 Corintios 15, versículos 38 y 39 leemos, pero Dios le ha dado el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Es decir, que las diversas formas de carne son diferentes. Toda explicación científica de valor sostiene que la carne humana es diferente a la carne de las bestias, los peces y las aves. En cuarto lugar, hay una perfección prometida. 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En lo referente a su cuerpo físico, a lo mejor usted lo puede mejorar tomando vitaminas y cuidándose, pero por lo general nuestros cuerpos se corrompen, envejecen, se deterioran. Pero cuando lleguemos al cielo, su nuevo cuerpo será incorruptible, será transformado de corrupción a incorrupción, será transformado de deshonor a gloria. Mire, por favor, el versículo 43. Se siembra en deshonra. Nosotros somos criaturas pecadoras. La maldición del pecado yace sobre nosotros. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire a una larva. El gusano es repulsivo. Luego mire la preciosa mariposa. ¿Son iguales? Sí, somos iguales, pero diferentes. Damas, miren el diamante en su anillo. ¿Sabe de qué está hecho? Está hecho de un pedazo de carbón. El carbón y el diamante son del mismo material. El carbón es en deshonra, el diamante es en gloria. Es la misma sustancia, pero diferente. Tanta gente posee la idea de que hemos evolucionado y que estamos mejorando. El ser humano no evolucionó. El hombre ha desevolucionado. Puede creer que es un huérfano de los simios si desea. Pero yo no creo esa mitología de monos, ni por un segundo. Creo que fui creado a la imagen de Dios. Bueno, que Adán fue creado a la imagen de Dios y yo a la imagen de Adán, y la imagen de Adán ha sido desfigurada por el pecado. Suponga que nunca ha visto un tren. En toda su vida no ha visto un tren de ferrocarril. Luego suponga que por coincidencia el primer tren que usted ve es uno que está estrellado, descarrilado.
Suponga que se descarriló y estaba todo amontonado, el metal doblado y retorcido, y el tren ahí está tirado sin funcionar. Y yo le digo, ¿ha visto antes un tren? Usted responde no. Bueno, en cierto sentido sí ha visto un tren, pero verdaderamente lo que vio es un tren estrellado, descarrilado. ¿Alguna vez ha visto verdaderamente a un hombre? Los que ha visto son hombres estrellados, descarrilados. Todo lo que ha visto es hombres y mujeres manchados por el pecado. Leamos el versículo 43. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Todos somos débiles. Somos débiles moral, mental y físicamente. No somos capaces de hacer ni siquiera aquello que queremos hacer. Nunca predico un mensaje con el cual quedo satisfecho. No creo que un vocalista cante una canción con la cual él o ella queden satisfechos. Desearía que mi vida de oración fuera mejor. Desearía más capacidad para pensar, aprender, recordar, articular. ¿Sabe? Todos lo deseamos. Sentimos que somos débiles. Incluso en nuestros puntos fuertes nos sentimos tan inadecuados. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Un día usted servirá a Dios con el poder con que quiere servirle. Un día todo anhelo de alabar a Dios, de glorificarle, será satisfecho, y cuando llegue al cielo podrá cantar mucho mejor, porque los últimos serán los primeros. Será maravilloso. Será tan maravilloso que cuando lleguemos al cielo vamos a glorificar a nuestro Señor, de corrupción a incorrupción, de deshonra a gloria, de debilidad a poder. Notemos el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Ahora, cuando dice un cuerpo espiritual, no está diciendo que seremos fantasmas. Tendremos un cuerpo. Nuevamente no dice un cuerpo espíritu, sino un cuerpo espiritual. Usted dirá, espere un minuto. Pastor, ¿cuál es el punto? Bueno, existen personas que tratan de desechar la idea de la resurrección corporal al decir, es tan solo un cuerpo espiritual. No dice que es un cuerpo espíritu. La palabra cuerpo espíritu es una contradicción de términos. Cuerpo espíritu es como decir un vacío lleno, o un cuadrado redondo, o un silencio ruidoso. Es un cuerpo espiritual. La palabra animal es sucasis, o alma corporal. Somos motivados por principios del alma, pero en nuestro nuevo cuerpo, nuestro cuerpo espiritual, viviremos según las leyes espirituales. ¡Cuán maravilloso será! En quinto lugar, hay un patrón perfecto. ¿Cuál es el patrón o modelo de su nuevo cuerpo? Bien, Dios nos ha dado ya un patrón. Observe los versículos del 45 al 50, por favor. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Qué significa eso? Adán vino antes que Jesús en la historia humana. Luego vino lo espiritual. Jesús vino después de Adán en la historia humana. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, Jesús. Verdaderamente existen solo dos personas que han vivido, Adán y Jesús, y usted está o en Adán o en Cristo. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora continuemos con el versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. En otras palabras, si usted está solo en Adán, usted es como Adán. Morirá como Adán. Y todo lo que le pertenece a Adán le pertenece a usted. Pero si usted es como Jesús, todo lo que le pertenece a Jesús le pertenece a usted. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Hemos traído la imagen del terrenal. Significa que ahora estamos según la imagen de Adán. Aún no estamos según la imagen de Jesús, pero traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo será mi cuerpo resucitado? Hoy poseo la imagen de Adán. Adán engendró a un hijo a su imagen. Escucho a la gente decir, oh, todos somos a la imagen de Dios. Bueno, mire a su alrededor. Piensa que Dios está en esta condición. Lo que trato de decir, mi amigo, es que estamos en la imagen de Adán, manchada, deshonrada, un cuerpo animal, pero un día vamos a estar a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo seremos? La mejor evidencia es esta. Seremos como el Señor Jesús. Filipenses 3:21 habla del Señor y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él llama a nuestros cuerpos el cuerpo de humillación. Ahora es un cuerpo de humillación, mas un día será un cuerpo de gloria. En 1 de Juan 3:2 leemos, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Existen algunas cosas en las cuales usted no puede ser dogmático y otras en las cuales rotundamente debe ser dogmático. Usted no puede ser dogmático acerca de cómo será en la resurrección, pero sí debe serlo al afirmar que seremos como el Señor Jesucristo. Permítame decir esto del Señor Jesucristo. Jesús literalmente salió de la tumba. Jesús posee un cuerpo resucitado. En Juan capítulo 20, el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. Estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesús posee un cuerpo resucitado que se puede palpar. Él comió con sus discípulos. Existen muchos misterios acerca del cuerpo resucitado que Dios no ha revelado, pero yo quiero decir con el salmista en el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿No le fascina eso? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Sea lo que sea, a usted le va a gustar. Sea lo que sea su cuerpo resucitado, usted estará satisfecho y reconocerá, Señor, todo lo hiciste perfectamente. Ese es el patrón perfecto. Usted será como el Señor Jesús. En sexto lugar, hay un período predestinado. ¿Cuándo vamos a recibir nuestros cuerpos resucitados? Note en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, significa que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. He escuchado que el movimiento más rápido del cuerpo humano es el parpadear. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En estos versículos, Pablo se incluye a sí mismo porque Pablo esperaba que Cristo regresara en su vida. ¿Estaba Pablo en lo correcto o estaba equivocado al esperar a Jesús en el transcurso de su vida? Pablo estaba en lo correcto. Todo creyente debe estar esperando la venida de Cristo en el transcurso de su vida. Existe el inminente retorno del Señor Jesucristo. Todos podemos decir que esperamos el retorno de Cristo en el transcurso de nuestra vida. Debemos estar atentos a su regreso en cualquier momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, o sea, lo que muere, se haya vestido de inmortalidad, o sea, lo que no muere, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los tiempos pasados han visto unos días maravillosos. Está el grandioso día en Belén, está el magno día en el Calvario, está la preciosa mañana de la Pascua. Sin embargo, el mayor día, en mi opinión, el clímax de todos ellos, es cuando Jesús regrese. Él retorna en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y cuando regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Está por llegar una grandiosa mañana de resurrección. Nuestros cuerpos serán cambiados. Si está en la sepultura, su cuerpo saldrá de allí. Si está vivo, su cuerpo será transformado. Hace algunos años leí en algún lado acerca de unos hombres en el campo de batalla. Ellos estaban peleando, y muchos fueron acribillados en el campo de batalla. Los demás estaban agotados, y al ponerse el sol, estos hombres que habían ganado la victoria, se envolvieron en sus cobijas, acostándose en el suelo a dormir. Esa noche nevó, y la nieve lo cubrió todo. Los hombres vivos y los hombres muertos estaban cubiertos de nieve. Al amanecer, cuando la trompeta sonó, se levantaron de la nieve y los que estaban muertos quedaron bajo la nieve. Los que quedaron tendidos en el campo de batalla son una ilustración de cómo será cuando el Señor regrese. Está por venir la primera resurrección. La trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir al Señor en el aire, y nosotros seremos transformados a la imagen de nuestro Señor, resucitados para saludar cara a cara a Jesús. La Biblia enseña que será como un canto de alabanza. Por favor, mire el versículo 55. Este es el canto de alabanza por dos razones. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Jesús regresara hoy, existen dos categorías de individuos. Primeramente, aquellos que dirán: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquellos de nosotros que, si Jesús viniera ahora mismo, nunca sentiríamos el aguijón de la muerte. Al ser arrebatados en el aire, podremos burlarnos de la muerte diciéndole: ¡ja, ja! No me aguijoneaste. Pero otros están en el sepulcro. Ellos pueden salir de la tumba y decir: ¡ja, ja! No me pudiste retener, no pudiste detenerme. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto nos trae al punto final, el séptimo, que es la alabanza apropiada. Después de decir todo esto, Pablo lo resume en el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué nos dio el apóstol Pablo este increíble capítulo? ¿Por qué? Él no está tratando de hacernos mejores teólogos. Él no está tratando de llenar nuestra cabeza con información. Él no está tratando de satisfacer nuestra curiosidad para que sepamos acerca del cuerpo resucitado. De eso no se trata. Entonces, no es para hacernos mejores teólogos, sino para hacernos mejores creyentes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Paga todos los días, paga cada paso del camino. Aunque la senda hacia la gloria en algunas ocasiones parezca nublada, paga servir a Jesús todos los días. Una madre joven falleció. El esposo no sabía si llevar o no a su niño a la funeraria. Él no sabía si dejar que el niño viera a su mamá en el estado de muerte o no.
Él pensó, quizás él necesita recordar a su mamá cómo era. O tal vez necesita saber que su mamá realmente murió para ayudarle a comprenderlo en su mente. Esa es una difícil decisión cuando se trata de un pequeño. Él decidió que lo mejor era llevarlo a la funeraria. Él llevó al niño a la funeraria, lo alzó y él observó el rostro de su mamá, quien lo había cargado, arrullado, besado, enjugado sus lágrimas y le había cantado. Y el niño dijo, «Mami, despiértate. Mami, despiértate. Despierta, mamá». Y ese padre le explicó a su hijito, «Hijo, no la podrás despertar, pero cuando Jesús venga, Él la despertará. Él lo hará. Todos los muertos, todos los que están en el sepulcro, escucharán la voz del Hijo de Dios». ¿No es eso maravilloso? No tenemos solo que esperar terminar en un hoyo en el suelo. Verá, porque Él vive, nosotros también viviremos. Cristo resucitó. Cristo verdaderamente ha resucitado, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Padre, selle este mensaje en nuestros corazones, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento busque 2 Tesalonicenses capítulo 1. Después de un momento comenzaremos a leer desde el verso 7. Hoy quiero hablar acerca del comienzo del fin. El escenario está listo para el drama de las edades y la cortina se abrirá al final del tiempo. Y este es un drama real, no es ciencia ficción. Y quiero compartir con usted 3 extraordinarias verdades que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera verdad: usted no necesita estar atribulado. Bien, veamos 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En otras palabras, el apóstol está diciendo que usted no debe andar por ahí con ataques de histeria. Se dice que hay 3 categorías de personas en el mundo: las que tienen temor, las que no saben lo suficiente como para tener temor, y las que conocen sus Biblias. Y quiero hablar de este tercer grupo. Sigamos leyendo 2 Tesalonicenses 1, desde la segunda parte del verso 7 y en adelante. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mi amigo, esta porción bíblica está saturada de increíbles verdades. ¿Cuál es la esperanza del mundo? No es la política, ni el gobierno, ni la ciencia, ni la educación, ni siquiera la religión. Con todo mi corazón creo que la única esperanza para este mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso será el día de su segunda venida, cuando será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores! En la actualidad su señorío está encubierto. Más bien, yo diría que está siendo ignorado. Cuando Él vino la primera vez, vino como el humilde nazareno. Cuando venga por segunda vez, vendrá como Rey, como Señor. Y vendrá para ser glorificado y admirado por sus santos. Aquel que fue despreciado, ridiculizado, golpeado, flagelado, coronado con espinas, clavado en una cruz y enterrado en una tumba ajena, es el que vendrá por segunda vez. Y aunque su segunda venida será horrorosa para sus enemigos, será un día de gloria para sus hijos y sus hijas. Los santos de todas las edades, al pensar en su segunda venida, no dejaron de orar: «Ven pronto, Señor Jesús». En el verso 7 leemos: «Cuando se manifieste el Señor Jesucristo».
Note que el apóstol no dice si es que, sino que dice cuándo, no como pregunta, sino como confirmación. Ahora, ¿cuándo será eso? Jesús regresará en el momento preciso. La Biblia dice que Jesús vino la primera vez en el cumplimiento del tiempo. Ni un minuto antes ni un minuto después. De la misma manera, su segunda venida será a tiempo. Busque Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Déjeme decirle algo acerca de este sol de justicia. Usted no puede ni acelerar ni detener la salida del sol, ¿verdad? Pues así será la segunda venida del Señor. No podemos ni acelerarla ni detenerla, pero un día Él vendrá nuevamente. Abrirá la cortina de la mañana y alumbrará al mundo con la adorada luz de su segunda venida. Piense conmigo en lo maravilloso de esa mañana. Mire el verso 10 de 2 Tesalonicenses 1. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. La palabra glorificado en el original griego conlleva la idea de admiración, de asombro. Piense en lo que vamos a ver que causará nuestra admiración, nuestro asombro. Vamos a ver la realidad de su amor transformador. Aquellos que fueron necios y odiaron a Dios serán conquistados por su soberano amor. Aquellos que fueron ciegos espirituales, sus ojos serán abiertos al glorioso esplendor del Evangelio del Señor Jesucristo. Los que estaban esclavizados por los demonios de la lujuria sexual, o el licor, o las drogas, o lo que sea, serán liberados y justificados. Veremos a todos los santos de Dios resucitar con cuerpos glorificados. Cuerpos como el del Señor Jesús. Y lo veremos como rey, como profeta, como sacerdote. Y no habrá vestigio de pecado en nosotros. De todas estas cosas nos admiraremos y asombraremos cuando Jesús venga por segunda vez. Pero no solo nos maravillaremos de su amor transformador, sino que también de su gracia salvadora. Pablo les dice a los tesalonicenses: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Qué es lo que nos capacita para ser arrebatados y transformados de esta manera? No por nada de bueno que hayamos hecho, sino como la Biblia lo dice tan sencilla pero sublimemente, por haber creído en el Señor Jesucristo. Su amor es el amor transformador que provocará nuestro asombro, y su gracia salvadora será motivo de nuestra alabanza. Ahora ponga su atención en la frase «en todos los que creyeron». Piensa en eso. Ninguno de ellos se perderá. Ningún hijo o hija de Dios se perderá. Cuando Jesús nos salva, Él nos guarda y protege. Jesús dijo: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y no debemos pensar solo en lo maravilloso de su venida, sino también en el testimonio de su venida. Pablo, al escribir a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, les estaba dando su testimonio. Hermanos, aquel Jesús que vino, vendrá otra vez. Y ellos creyeron ese testimonio. Pero Pablo constantemente testificaba sobre la segunda venida del Señor. Ese era uno de los puntos fuertes de su predicación, y los hermanos recibieron el testimonio del apóstol. El apóstol les dijo: les hemos dado testimonio a ustedes que creen. ¿Sabe usted cuál será mi mayor gozo cuando esté en el cielo? El ver a personas a las cuales tuve el privilegio de presentarles al Señor Jesucristo. Yo no quiero ir al cielo sin haber hablado a nadie de Cristo. Eso sería una vida totalmente desperdiciada, ¿no le parece? De eso está hablando Pablo,
de la segunda venida de Cristo, cuando Jesús nos será revelado como Rey y Señor, de que Él vendrá y será admirado por sus santos, y que nuestro testimonio como creyentes debe mostrar que creemos más en lo que dice la palabra de Dios que lo que dicen los periódicos y las revistas. Pero Pablo dice algo más. No solo que usted necesita no atribularse, sino que la segunda verdad es la siguiente: usted no debe dejarse atrapar. No debe dejarse engañar. Busque 2 Tesalonicenses 2 desde el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica es que había una diabólica decepción. Alguien había escrito una carta falsa, firmada con el nombre del apóstol, diciendo que el rapto ya se había realizado y que ahora estaban viviendo en el día del Señor. Y el día del Señor significa tribulación. Y estos hermanos estaban sufriendo porque creían que el rapto ya había sucedido y que ellos habían sido dejados. Por eso el apóstol está desenmascarando esa diabólica mentira y les pide que no se dejen engañar. Hay cualquier cantidad de engañadores y charlatanes espirituales, cualquier cantidad de autoproclamados apóstoles, profetas y maestros que engañan a muchos en nuestros días. Y esa es la razón por la que estamos estudiando profecía bíblica. Pablo les dice a los hermanos: confiad en lo que os decimos. No se atribulen, no se dejen atrapar, no se dejen engañar, no se dejen engañar por nadie de ninguna manera. Y comienza a decir lo que va a suceder para que lo sepamos. ¿Y qué es lo que debemos esperar? Mire desde el verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Aquí Pablo comienza a hablar de la venida del anticristo, llamado también la bestia, el hombre de pecado, el malvado, el hijo de perdición, y el juicio de Dios viene sobre él. Y Pablo dice que para que el día del Señor se haga realidad, primero tiene que darse la apostasía, y luego vendrá el anticristo, a quien el apóstol lo llama el hombre de pecado. ¿Hay o habrá un hombre tan depravado que la Biblia lo identifica como el hombre de pecado? Actualmente estamos viendo cuán lejos ha ido la raza humana. Comenzó con el pecado del hombre y terminará con el hombre de pecado. Este hombre será la esencia misma del mal, la encarnación de la maldad, la perversidad en forma humana. Será el diablo luciendo ropaje humano. En Apocalipsis 13 se lo identifica como la bestia, que vendrá pretendiendo ser el Cristo, pero solo será un Cristo falsificado. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado, venga, dirá igualmente: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque será la encarnación de Satanás. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Mire el verso 4. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La suprema ambición del diablo es el ser adorado. Mire lo que él dijo en Isaías 14:14.
y seré semejante al Altísimo. ¿Lo ve? Satanás quiere recibir adoración. Por eso se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios, y hasta llegará a sentarse en el templo como si fuera Dios. De paso, quiero decir que esto revela que el templo de Jerusalén será reconstruido. La Biblia enseña que vendrá un tiempo de apostasía, de desviarse completamente de la palabra de Dios, y que durante ese tiempo el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, será revelado. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí la palabra manifieste literalmente significa que va a ser expuesto, se va a quitar el velo o cortina que lo oculta. Ahora, si el rapto está cercano, eso quiere decir que el anticristo está ya vivo y presente en algún lugar de nuestro planeta Tierra, y está esperando el momento oportuno para darse a conocer, para quitarse el disfraz. El apóstol Pablo dice claramente que ya está en nuestro mundo el espíritu del anticristo. Anote 2 Tesalonicenses 2, los versos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí se habla del poder que restringe al diablo. Pablo dice que existe en el mundo un espíritu de iniquidad, y por eso es que la maldad es tan prevalente en nuestros días. Estuvo presente en la época de Pablo, tanto como lo está presente en nuestra época. Estamos enfrentando seres espirituales de maldad que están bien organizados, son inteligentes, invisibles, incansables. La Biblia los identifica como el misterio de iniquidad. Es una conspiración diabólica que se hará más fuerte en los últimos días, liderada por el anticristo. Sin embargo, la Biblia dice que esta conspiración está siendo detenida, restringida. Mire nuevamente el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que restringe a Satanás? Verá, Satanás no puede hacer todo lo que hoy quiere hacer, pero que un día sí lo hará. Hay alguien que detiene a ese anticristo, a este superhombre de Satanás, para que no haga todo lo que quisiera hacer este mismo momento. ¿Quién tiene ese poder para restringir las actividades de Satanás? Es el Espíritu Santo, cuyo ministerio es el ayudar a los santos. Pero no solo eso, sino que también debe restringir a Satanás. Así que el ministerio del Espíritu Santo es doble: ayudar a los santos y restringir la obra del diablo. Cuando el rapto se haga una realidad y los creyentes sean arrebatados para encontrarse con el Señor Jesús en el aire, el Espíritu Santo que vive en nosotros será quitado del camino. Verá, la genuina iglesia cristiana ahora mismo, llena del Espíritu Santo, es el gran obstáculo en la supercarretera de Satanás. Al diablo le encantaría ver desaparecer la iglesia. El diablo quisiera detener la difusión de mensajes como este que le estoy entregando ahora mismo. Satanás estaría feliz si nosotros, hijos e hijas de Dios, juntamente con nuestras oraciones y el Espíritu Santo, no estuviéramos en su camino, porque le somos un impedimento para sus planes. La iglesia, llena del Espíritu Santo, es la fuerza que restringe la obra de Satanás en el mundo. Y si usted cree con toda razón que hay extrema maldad en el mundo, imagínese lo que sería y lo que será cuando el Espíritu Santo y la iglesia sean quitados del mundo. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo?
Lo estará si tiene a Cristo en su vida. En el programa anterior vimos 2 de 3 extraordinarias verdades que encontramos en 2 Tesalonicenses 1, los versos del 7 al 10. Primera, usted no necesita estar atribulado. Segunda, usted no debe dejarse engañar o atrapar. Bien, prosigamos con nuestro estudio. Uno de estos días, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, seremos arrebatados. Y cuando eso suceda, será el día de fiesta en el infierno. ¿Por qué? Pues porque ya no habrá restricciones para Satanás. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es sal y luz. ¿Qué es lo que hace la sal? Bueno, hace varias cosas. Purifica, conserva, descontamina, pero también pica, quema e irrita. Somos la sal de la tierra y cuando la sal sea quitada, comenzará el proceso de purificación. También somos la luz del mundo. Cuando esa luz sea quitada, las tinieblas cubrirán el mundo. Y cuando el Espíritu Santo que mora en cada creyente que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea quitado, en ese momento habrá fiesta en el infierno porque ya no habrá quien restrinja sus actividades. De todas maneras y por lo general, los incrédulos no tienen ninguna simpatía por nosotros, los creyentes. Piensan que somos raros, necios, testarudos. Piensan que impedimos el avance del progreso, que actuamos a la antigua frente a los avances de la sociedad moderna, que defendemos reglas éticas, morales y espirituales que ya son obsoletas, y así por el estilo. Por eso los incrédulos no tienen ninguna simpatía por nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo. Pero uno de estos días abandonaremos este planeta. Ya no estaremos aquí. Uno de estos días el Espíritu Santo dejará de ejercitar su poder para restringir, y entonces nada impedirá que el turbulento diluvio de la maldad cubra toda la tierra. Ese es el tiempo que la Biblia lo identifica como la gran tribulación. Pablo les dijo a los tesalonicenses que no deben sentirse atribulados, que confíen en sus enseñanzas y que el día del Señor estaba cerca. Pero también les pidió que no se dejen engañar con cartas falsas o por charlatanes que mentían acerca de la segunda venida del Señor, y que el tiempo de la tribulación todavía no había llegado. La tribulación tendrá lugar después del rapto de la iglesia, después de la apostasía, después de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Cuando usted entienda lo que el anticristo puede hacer, y lo hará, dará gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo que restringe la actividad diabólica. El anticristo será el diablo encarnado. Ahora escúcheme atentamente. El anticristo será un gran genio intelectual. Su autoridad será sobrecogedora. Su odio hacia quienes no están con él será extraordinario. Sus técnicas manipuladoras serán incomparables. Los hombres estarán listos a dar la vida por él. Las mujeres se desmayarán a sus pies y los niños pronunciarán su nombre como si fuera una alabanza. Y se presentará como un gran líder mundial. Él será parte del plan maestro de Satanás, que convertirá a este mundo en un enorme campo de concentración en donde los seres humanos, todos los seres humanos serán numerados. Este número, esta marca, será lo único que permitirá a hombres y mujeres el comprar o el vender. Él será el sumum de los Atilas, los Hitlers, los Stalins, los Idi Amins, los Saddam Husseins que han existido y que existirán. Piense, la maldad de todos ellos en un solo hombre. Por eso la Biblia lo identifica como el hombre de pecado. Tendrá registrados a todos los seres humanos en una supercomputadora y bajo un régimen del cual no podrán escapar. Y mientras más las máquinas actúan como hombres y más los hombres actúan como máquinas, será evidente la gran tribulación. Habrá días de tortura y de terror.
Y quienes no hayan recibido al Señor Jesucristo como Salvador antes de la tribulación, creerán todas las mentiras del anticristo. Veamos 2 Tesalonicenses 2, los versos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Resumamos un poco lo estudiado hasta este momento. Primero, usted no necesita estar atribulado. Segundo, usted no debe dejarse atrapar o engañar. Tercero, usted no debe abatirse o desanimarse. Mire lo que dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note que aquel inicuo específicamente se refiere a una persona, a un hombre, y es a este inicuo al que el Señor destruirá. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿qué significa eso de el Señor matará con el espíritu de su boca? Bueno, gracias por la pertinencia de esa pregunta. Para contestarla, permítame a mí hacerle una pregunta. ¿Sabe usted cómo va a ser peleada la batalla de Armagedón? Por si no lo ha notado, la Biblia dice que la batalla de Armagedón se peleará con palabras que saldrán de la boca de Jesús. ¿Cuáles serán esas palabras? 2 sencillas, pero poderosas palabras. Cáiganse muertos. Eso es. Jesús los consumirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Amigo, amiga, lo que estoy tratando de decir es que usted no necesita estar atribulado, usted no necesita estar atrapado o engañado, usted no necesita ser abatido o desanimado. ¿Por qué? Se lo digo con toda la unción y la emoción de mi alma, porque Jesús vendrá otra vez. Permítame repetirlo hasta que lo entienda muy bien. Jesús vendrá otra vez. También deseo que aprendas lo siguiente. Hay 2 aspectos de la segunda venida de Cristo. Y cuando se habla de su segunda venida, literalmente se está hablando de su aparición física y corporal entre los hombres. No es primordialmente una determinada fecha, sino más bien una serie de eventos que sucederán cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente. ¿Cuáles son algunos de esos eventos? En primer lugar, Él viene por su novia, la iglesia, y esa venida será dulce y secreta. Mire lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cómo será su venida? Busque por favor 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, primero, Cristo viene por su novia, la iglesia. En segundo lugar, Cristo viene con su novia, la iglesia. En el rapto, Él viene para arrebatarnos. Luego, después de la tribulación, Él regresa a la tierra con su novia, la iglesia, para reinar y gobernar. Primero Él viene como novio a buscar a su novia, pero luego regresa como rey soberano a gobernar por 1000 años en la tierra. Serán 1000 años gloriosos de un reino de justicia y de equidad. Y lo que va a suceder será lo siguiente. El Señor Jesucristo destruirá al anticristo. Jesús vendrá en toda su majestad. El anticristo tiene un número, el 666, la marca de la bestia,
y querrá que todos los seres humanos la tengan. Usted sabe que el número perfecto es el 7. Y en ese sentido, el 777 es el número de Jesús. Ahora, teniendo esto en cuenta, note cómo voy a leer 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el 666, a quien el Señor, o sea, el 777, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿No le parece eso extraordinario? Cuando Jesús vino la primera vez, vino para sufrir, padecer y morir por nosotros. Cuando Él venga la segunda vez, vendrá para reinar en poder. Cuando vino la primera vez, le pusieron una corona de espinas. Cuando venga por segunda vez, lucirá su brillante corona de gloria. Cuando vino la primera vez, vino para morir en lugar de los pecadores. Cuando venga por segunda vez, será para ejecutar el juicio sobre los pecadores no salvos, porque Jesús es tanto Salvador como juez. Él mismo dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La primera vez que vino para buscar y salvar aquello que se había perdido. Cuando regrese, de acuerdo a lo que la Biblia dice, vendrá como llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino por primera vez, vino en forma absolutamente humilde. Y aun cuando entró triunfalmente en Jerusalén, lo hizo montado en un burro. Pero la próxima vez que venga, será en poder y gloria. La primera vez los hombres le rechazaron, pero la segunda vez se cumplirá lo que ya está escrito. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué hemos aprendido de las Escrituras hoy? Espero que por lo menos 3 cosas. No necesitamos estar atribulados, ni atrapados, ni abatidos. Ahora escúcheme. Si yo no conociera la Biblia, si no supiera nada de profecía bíblica, si no entendiera quién es Jesús y cuál es el plan de Dios para nosotros, le puedo asegurar que sería el pesimista más grande del mundo. Este mundo es como una tragedia escrita por Shakespeare o Cervantes. Tragedias en las cuales uno solo es el espectador, porque nada puede hacer, y menos sin Cristo. Pero así es el mundo en que vivimos. Por eso digo que si no fuera por la realidad de Cristo, por la seguridad de su palabra, por el fiel cumplimiento de las profecías, si no fuera por esas cosas, yo sería el campeón de los pesimistas. Pero no. Escúcheme, soy un convencido optimista. Sé que el Cristo que vino la primera vez regresará. Busque Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que estamos en los gloriosos días, que son los del principio del fin. Y necesitamos dar el siguiente paso. Mis amigos, estos no son días para aletargarnos, o para retroceder, o para callarnos, hasta que el rapto llegue y seamos arrebatados. Debemos pelear nuestra batalla hasta el límite. Yo quiero dejar este mundo como un cristiano maduro. Quiero ser mañana un mejor cristiano de lo que soy hoy. Quiero amar al Señor Jesucristo cada día más y anhelo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. ¿Y qué de usted? Quiero, como el apóstol Pablo, llegar al final de mi vida y poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también
a todos los que aman su venida. ¿Lo notó? El gran apóstol Pablo, al final de su vida, dijo que continuaba subiendo y subiendo. ¿Qué significa esto? Que hay un factor de intercesión. Si Jesús regresa, debemos estar orando por los nuestros que aún no conocen al Señor como Salvador. Debemos alcanzar a cuantos podamos y prepararles para el rapto. Debemos ganar almas para Cristo. Así que no tenemos solo un factor de intercesión, sino también el factor de ganar almas, de decirle a la gente acerca de Jesús. Debemos tener compasión por las almas que se pierden sin Jesucristo, así como también Él tuvo compasión por nosotros. Y hay además el factor preparación. Usted debe sumergirse en las verdades de la Biblia. Este mundo es tan vil y corrompido, y usted necesita defender y enseñar a sus hijos, a sus nietos. Atesore las profecías bíblicas en su corazón y compártalas en su hogar con sus seres amados, y afuera con los vecinos, y en la oficina con sus amigos. Prepárelos para lo que vendrá sobre este asunto. Yo siento verdadera pena por aquellos que no quieren entender las cosas de Dios y que por lo tanto no tienen un fundamento, una roca sólida en la cual afirmarse durante estos tiempos peligrosos que vivimos. Y finalmente, tenemos el factor del consuelo. Gracias a Dios que podemos decir: ven pronto, Señor Jesús. Ahora, si a usted le molesta la realidad del regreso del Señor Jesucristo, eso quiere decir que usted ama las cosas que este mundo ofrece, y consecuentemente no ama a Jesús. Porque si usted amara a Jesús, estaría más que anhelante de su segunda venida. ¿Por qué? Porque ese será un día extraordinario cuando Él venga con sonido de trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces cada uno de los redimidos podrá decir en forma personal lo que en forma tan convencida dijo el rey David: en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. ¿No le gustaría a usted también poder decir lo mismo? Y bien puede, si toma una decisión espiritual por Cristo ahora mismo. Si